Los túneles de Salvatierra y la leyenda de la Endiablada. En la ciudad de Acámbaro y Salvatierra existen túneles que comunicaban a los templos franciscanos. El túnel más grande era el que comunicaba al Templo del Carmen con la ex hacienda del Carmen, ubicada a más de 12 kilómetros de distancia, al igual que aquel que se nombra en la leyenda de la Condesa del Pedreguero. Se habló mucho de una muchacha en la época de los 70 u 80 que le llamaban la Endiablada. Se utilizaban túneles como escape e incluso un refugio para guardar tesoros. Bien, pues comencemos con nuestra leyenda, enviada por nuestra amiga Diana Martínez Gómez. Cuando esta jovencita era pequeña, nos comenta que recuerda que su madre le contaba sobre una historia que se semejaba más bien a una leyenda que era de conocimiento de la mayoría de los habitantes de esta ciudad de Salvatierra, más famosa en la zona centro, donde se decía que había una serie de túneles que comunicaban a los templos de Salvatierra entre sí y algunas casas particulares, igual a los casos que encontramos aquí en nuestra ciudad de Acámbaro, Guanajuato. Su madre decía que varias veces en los trabajos de pavimentación o arreglos al drenaje, los trabajadores encontraban entradas a dichos túneles. Incluso se dijo que algunas personas intentaban ingresar a ellos, pero que a escasos metros regresaban ya sea por miedo o por falta de oxígeno. Decían que los túneles estaban tan anchos como una calle grande y tan altos que cabía fácilmente un hombre a caballo. También recuerda que su padre intervino en la conversación, advirtiendo a mis hermanos y a mí que aunque era de conocimiento común, para un salvatierrense se tenía un poco de recelo en el tema y que no se podían andar hablando sobre los túneles en la calle. Tiempo después, al preguntar sobre el tema, le explicaron que en varias guerras donde la Iglesia Católica se vio inmiscuida, como la Guerra de Reforma o los cristeros, además de cientos de amenazas en la época de la colonia y antes, se utilizaban dichos túneles como escape e incluso un refugio para tesoros preciados, ya que muchos dicen que hay en los túneles una serie de lápidas o cuartos donde se resguardan tesoros de la iglesia o de los propios nobles de la época colonial, ya sea del marqués o de condes. Incluso se habla de tesoros del mismo virrey en la Nueva España. Se decía también que el túnel más grande era el que comunicaba el Templo del Carmen con la hacienda de San José del Carmen, ubicada a más de 12 kilómetros de distancia. Incluso se decía que sobre dicho túnel había una vía donde pequeños vagones transportaban oro y demás objetos a la hacienda carmelita que se encontraba a un costado de la comunidad de San José del Carmen. Asimismo se decía que había otro túnel que comunicaba los templos de San Francisco y San Antonio con el templo de Capuchinas y con la parroquia, y el mismo convento del Carmen, así como algunas casas del centro que eran propiedad del marqués y de condes. La mamá de nuestra amiga nos contó, por otra parte, historias macabras donde se espantaba a los niños con leyendas de brujas y poseídos, incluso demonios, que al no poder ser controlados por los sacerdotes, en aquellos tiempos estos fueron lapidados y resguardados en los túneles que comunicaban a los templos de Salvatierra. En esos tiempos se hablaba de una muchacha muy bonita que era asediada por muchos jóvenes. Muchos la codiciaban. Ella, al notar que era pretendida no solo por un gran número de jóvenes, sino que entre ellos se encontraban los más ricos de la ciudad, incluso era famosa su belleza a nivel regional. No podía escoger cuál sería el hombre correcto para ella. Se decía que 2 hombres incluso se mataron por su amor. Y de ahí la madre de uno de los muertos visitó a la joven bella, quien a pesar del llanto de la pobre mujer, le confesó que ella no se había decidido por ninguno de los 2, que sentía aprecio por ambos, pero a quien le pertenecía su corazón era un hombre que en aquel tiempo la visitaba una vez al mes, ya que trabajaba en el tren y solo cuando éste pasaba por Salvatierra se quedaba unos días en el mesón para platicar con su amada. Tal fue el coraje de la madre al ver que su hijo murió por amor, y un amor no correspondido, que se aprovechó de su fortuna, y se dice que por esta razón contrató a varias mujeres dedicadas a las artes demoníacas, a quienes se dice les encargó que su belleza fuera destruida y que jamás fuera correspondida en el amor.
Se hablaba de una muchacha muy bonita que era asediada por muchos jóvenes. Por mucho tiempo, en la ciudad de Salvatierra, se hablaba de la belleza de esta mujer. Pasaron los meses y la hermosa joven, un día en la estación, al encontrarse esperando a quien ya era su novio a través de las cartas y telegramas, cuando comenzó a darse cuenta que del tren bajaban los pasajeros e incluso los trabajadores y maquinistas. Sin embargo, el joven ferrocarrilero no bajó. Parecía como si todos supieran algo y nadie se atrevería a decirlo. Sin embargo, un hombre que se dio valor y le confesó que su novio había caído del tren horas atrás y había muerto de manera trágica. La hermosa dama cayó en una depresión de más de un año. Después de los hechos pasó el tiempo sin salir de su morada. Sus padres preocupados llamaron a médicos y sacerdotes, quienes no la levantaban de su idea de morir y de su amarga tristeza y ansiedad. Pero fue la decisión de su familia cuando, por consejos de algunos vecinos, decidieron llamar a una curandera, quien le hizo un trabajo que resultó contraproducente y que cambiaría la vida para siempre de los salvaterrenses de la época. Se dice que la mujer, después que fue nuevamente embrujada, continuó con su vida normal. Sin embargo, al día siguiente regresó a ser la joven alegre con luz de belleza en su cara, pero tenía el mismo diablo adentro, el cual, aprovechándose de la belleza de la joven, rompió cientos de corazones. Incluso salía por las noches, atraía a los jóvenes con su belleza y los asesinaba de una manera cruel, cortándoles la cabeza y sacándoles el corazón. Cabe mencionar que al principio nadie sabía quién cometía estos crímenes, ya que quien se daba cuenta de que la joven que después tomó el apodo de la Endiablada, aquel que la viera cometiendo alguno de sus crímenes, era condenado a morir de una manera trágica. Cuentan que los propios hombres no salían de noche. Las cantinas y pulquerías estaban vacías e incluso cerradas, ya que se decía que eran más de 40 los jóvenes que habían caído seducidos por la belleza y decapitación al amanecer, donde misteriosamente el corazón de todas las víctimas ya no se encontraba en los cadáveres. Un día la madre de la joven entró a la recámara de la Endiablada para hacer la limpieza, y terrible fue su sorpresa cuando encontró una estrella de 6 picos, símbolo del diablo, debajo de la cama de la joven. Y al buscar entre los cajones encontró una caja grande de madera, la cual tenía un olor muy peculiar, y al destaparla, horrorizada vio que se trataba de más de 50 corazones humanos. La joven, que apenas alcanzaba los 20 años, no comprendía lo que estaba pasando, ya que de día era una persona y de noche escapaba por el balcón siendo el mismísimo demonio. Ella, por su propia cuenta, accedió a que la viera un sacerdote, ya que la madre era muy apegada a la iglesia, y la casualidad de que el padre de la Endiablada era el jefe de policía, y no la quería detener como la principal sospechosa de todas esas víctimas fatales. La mamá la llevó templo tras templo sin respuesta. Los padres le temían y la sacaban de la casa de Dios, ya que ella dentro de los templos se comportaba de manera extraña. Seducía a los sacerdotes, quienes siendo hombres no podían resistirse a semejante belleza y pedían que se retirara. Fue en el tiempo de San Francisco cuando se reunieron más de 20 sacerdotes de todas las órdenes que había en el municipio de Salvatierra, del clero secular y regular. Se dijo que incluso el obispo estuvo presente en un ritual de exorcismo, ya que los primeros que lo intentaron fueron los franciscanos, donde uno de ellos perdió la vida y otro cayó como víctima de la belleza y seducción, terminando por enlazarse carnalmente con la chica. En el exorcismo de más de 5 días, los sacerdotes uno por uno se retiraron del lugar. Se colocaban máscaras, incluso hubo quienes se sacaron los ojos para no ver su rostro, quienes decían que era de un ángel y otros el disfraz del bello Lucifer. Se dio a conocer 100% verídica esta historia, pero solo mencionaban que fue una escena terrible, pero no pudieron sacarle el demonio a la hermosa chica.
Se dice que en un acto de desesperación lograron separar el alma de la chica, la cual fue resguardada en el reino de los cielos, ya que el cuerpo de la endiablada estaba poseído 100% por el mismísimo demonio. Con engaños, 2 valientes sacerdotes la llevaron a un pasadizo y después a una de las entradas del túnel, donde la joven ingresó, y enseguida los sacerdotes, con ayuda de varios albañiles, taparon todas las entradas y la red de túneles que hay debajo de la ciudad de Salvatierra. Se dice que todavía hay quienes por las noches aún sienten escalofríos al escuchar los gritos de la muchacha. También se comenta que los sacerdotes nunca salieron, y también se dice que por muchos años, sobre todo en las noches, los transeúntes de calles como Hidalgo, Colón, Zaragoza, Morelos, Juárez, sobre todo enfrente de los templos de Capuchinas, El Carmen, San Francisco, San Antonio y la parroquia, se escuchan terribles gritos y terribles lamentos. Otros decían que algunos les pedían ayuda. Una voz celestial les hablaba, pero los salvaterrenses de la época, quienes en su totalidad eran muy apegados a la Iglesia Católica, ya habían sido advertidos sobre la endiablada. Y al escuchar sus lamentos y gritos, comenzaban a rezar la Magnífica y se alejaban del demonio. Sin embargo, se dice que todavía hay quienes por las noches escuchan esos escalofriantes gritos. Pero también se dice que algún día logrará salir de esos túneles donde yace debajo de la ciudad de Salvatierra.